Bendiciones. Segunda de Samuel 24, 17 iniciamos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Santo Espíritu. Amén. Gloria a Él. Y David dijo a Jehová cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad que hicieron estas ovejas. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Gloria a Dios. Puede sentarse. 50 siclos de plata son aproximadamente 9 kilos de plata en nuestro siglo actual. Esto es lo que la Biblia dice, hermanos, que David pagó por la era, terreno, lugar, que pagó a Arauna. Vamos a estudiar en esta ocasión, hermanos, acerca de la motivación que nosotros podemos tener al servir a Dios. ¿Qué tipo de corazón tenemos para el Señor? Mire usted que a veces, el día de hoy está muy de moda la muerte con asistencia médica, le llaman, ¿verdad? Muerte asistida, amén, que es ¿cómo se le llama? Eutanasia, correcto. La eutanasia, porque cada persona cree que su vida es de él. Cada persona cree que puede disponer de su cuerpo como mejor entienda y comprenda, como mejor le vaya. Pero bíblicamente esto es erróneo, porque nosotros nos debemos al Creador, aquel que nos hizo. Y a Él, hermanos, vamos a darle cuenta de este templo, de este cuerpo que Él nos ha dado. Y aquí vemos, hermanos, primeramente, empecemos desde el principio observando la integridad de David al reconocer que por haber censado al pueblo, le habían venido estas calamidades. El censo que David hizo, hermanos, a Jehová no le agradó, porque David había puesto sus ojos en el número de guerreros que tenía. Esto pasa el día de hoy. Hay muchas personas, pastores, que confían en la iglesia grande que tienen y viven confiados porque saben que si hoy se gasta $1,000, $10,000, $100,000, el otro mes va a salir también. Y están confiados porque hay dinero. Dios va a encontrar a muchas personas tal vez levantando iglesias, trabajando en la obra, habiendo levantado muchas iglesias, y se van a ir al infierno por eso. No por haber levantado iglesias,
sino por la motivación malsana que tenían en el corazón de que entre más ovejas hubiese, más dinero recaudaban. Y esto puede ser desastroso si cuando vivimos no evaluamos del por qué nosotros estamos en una iglesia sirviendo a Dios. ¿Por qué, hermanos, es que tenemos un cargo, un puesto dentro del pueblo de Cristo? El más mínimo que sea será recompensado. Si abrimos el servicio, leemos la lectura, barremos la iglesia, cantamos, todo lo que hagamos para el Señor tendrá su recompensa. Pero es muy importante saber por qué lo hacemos. David pecó. Él dijo claramente: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Nadie tiene la capacidad espiritual ni el derecho legal de decir que su vida es suya y hace lo que quiere. No se puede. Se puede sin Cristo. Se puede en una religión, en una sana doctrina del Evangelio de Dios. No se puede. Usted y yo no es autónomo. Usted sabe, porque se lo he enseñado muchas veces, que la vida de usted se mueve y depende también de la vida de su hermano. Como usted se comporte, logrará que su vecino, su hermano, se edifique o se desanime en este caminar. David reconoció y dice: yo pequé. Entonces, si yo peco, yo voy a saber que le voy a dañar a usted, que le voy a servir de tropiezo. Si usted ve que mi vida está vacía como pastor, usted llevará el mismo ejemplo. ¿Cómo funciona, decíamos ayer, cómo funciona la genética, el IQ en las personas? Que muchas veces cuando los padres se reciben, se gradúan, los hijos también. Es un enigma. Pero sin proponérselo a aquellas personas que terminaron la universidad, le pasaron ese afán, le han transmitido esa sensibilidad a sus hijos que en cierta parte de su corazón se almacenó y ellos quieren seguir su mismo camino. ¿Cómo funciona? Es un misterio. Pero si evaluamos, la mayoría de las personas que no se graduaron sus padres, tampoco los hijos. ¿Cómo funciona? Otra vez, solo Dios conoce. Porque alguien puede decir: esos profesionistas le metieron a su hijo, y si no lo hicieron. Muchas veces te he dicho que vale más el ejemplo, porque el ejemplo arrastra y convence, que muchas palabras. Es más fácil educar con el ejemplo, pero es más difícil al mismo tiempo. Es más fácil para que te entiendan, pero es muy difícil para que lo implantes en ti mismo. ¿Cómo pedirle a tu hijo que vaya a la universidad si tú no sabes qué es eso? ¿Cómo pedirle a tu hijo que lea la Biblia si tú no la lees? ¿Cómo pedirle a tu hijo que respete a Dios y lo tenga en primer lugar de su vida si nosotros no lo hacemos? He ahí la importancia, hermanos, de tener a Dios no solo como nuestro Salvador y proveedor, Jehová Rafa, sino nuestro Señor que gobierne nuestras vidas. Esto es lo más hermoso del Evangelio. Cuando reconoces a Dios como tu Salvador, eres bienaventurado, escapaste del infierno. Pero cuando conoces a Dios como tu Señor, eres sabio, te escapaste de ti mismo. Aleluya. Ya no te vas a gobernar tú, te va a gobernar Cristo. Pero a muchas personas lo tienen solo como su Salvador y no como su Señor. Cuando el pastor dice: vamos a hacer esto, ahí estira y afloja. ¿Por qué? Porque es su Salvador. Cuando viene a ser tu Señor, lo amas. Lo primero que haces es aprenderlo a amar. Padre, no concibo un día sin ti. No concibo un día sin oír tu palabra. David reconoció su error y va con Dios y le dice: oye, Padre, yo fui el que cometió el error.
¿Podría alguna oveja que me escucha en el mundo decir: Padre, perdóname porque yo soy el tropiezo de mi hermano? Pararse en la iglesia y decirle: pastor, perdóneme, pero yo he sido de tropiezo de muchos aquí presentes. Ore por mí porque quiero rectificar mi camino. ¿Podrá alguien decir eso? Muchas veces lo disimulamos con oraciones. Señor, perdóname, hice esto, hice lo otro. Pero el enfoque es individual y personal. Una persona con carácter de discípulo entiende que su oración no debe ser personalizada cuando está dañando a los demás por su comportamiento. Amén. Dice: Señor, yo pequé y esto está haciendo que mi hermano también haga lo mismo. Es mi culpa. Yo voy a recibir el castigo, porque si usted no habla así, el tropiezo que le infringe a su hermano, a su amigo, en el día del juicio, usted de todas maneras lo va a recibir. No hay excepción. Mira, un hombre que se portaba mal en la vida cometió muchos errores, se fue a la cárcel y le dieron un abogado de oficio. Usted sabe los que el Estado da, y lo defendió, lo sacó 1, 2 veces, lo sacaba, me ayudaba, era bueno el abogado. Pasaron los años, un día volvió a caer en la cárcel y ya no era el mismo abogado, era otro, y se entera dentro de la prisión que el abogado que lo había defendido era el juez. Entonces dijo: no, ese hombre es bueno, siempre me ayudó, esta vez me va a ayudar también. Cuando se presentó ante el juez, le dijo: te defendí tantas veces que no sé cuántas fueron, pero hoy no te puedo defender. Allá era yo tu abogado, aquí seré tu juez. Y esto es lo que va a pasar con quienes tengan en poco a Cristo. Hoy lo pueden despreciar, pero mañana lo van a tener no como abogado, sino como juez. Cristo ya no podrá interceder por nadie. Las maldades de la humanidad inician desde Caín y Abel. Abel trajo lo mejor, un cordero sinónimo del Cristo, que iba a traer salvación. Y Abel optó, y Caín optó por traer lo que él creía que era bueno. ¿Puede usted captar esto? Le da una semblanza con el mundo actual que hoy vivimos. Hacer las cosas para Dios y de Dios según el criterio conceptivo de cada persona. Dios nos libre. Es que no es así. No debe ser así. Desde ahí la maldad del hombre, hermanos, viene hasta el día de hoy, que cada quien quiere traerle y tratar a Dios como ellos lo conciben, y no es así. A Dios hay que amarle, pero no solo eso, hay que obedecerle. David va con Arauna y le dice: ¿sabes? Necesito reivindicar al pueblo que dañé por mi causa. Habrán cristianos así todavía, que digan: yo robé, yo mentí, pastor, perdónenme, pueblo, perdónenme y bendíganme para no volverlo a hacer. ¿Habrá hombres así? ¿Y mujeres así? Este silencio da la respuesta. Dios es bueno. Y David absorbe su culpa. Dice: yo la regué. ¿Por qué ellos van a pagar el precio? Muchas personas se van de las iglesias pequeñas argumentando que no crecen. ¿No será que no crecieron por ellos? ¿No será que el tropiezo eran ellos? Es muy popular el dicho común allá afuera: una manzana podrida echa a perder las demás, ¿verdad? Pero en las cosas de Dios no las queremos implantar. Eso es allá. Aquí no. Aquí Dios es bueno. Él va a hacer el trabajo. No. Hay cosas
que nosotros nos corresponde hacer. Colosenses 5:23, alguien que me ayude. Hermanos, entonces David dice humildemente, yo fui el que cometió el error. Una persona que no reconoce sus errores y llega y tiende a llevar una vida desinhibida, con indiferencia, llega el momento, como usted sabe, que su corazón ya no capta ningún mensaje. Ya no hay. Entonces 5:3. Entonces vaya al revés, 3:23. Pero algo vamos a hallar. Entonces, David, reconociendo su error, absorbe su culpabilidad y trata de remediarlo. Podemos reconocer nuestros errores, y le diré algo: la mayoría de nosotros reconocemos nuestros errores, pero fallamos en enmendarlos. ¿Amén? Sí. Yo y usted y yo, todos los que nos llamemos humanos y hayamos nacido de un vientre materno, porque esa es parte de nuestra naturaleza. La mayoría reconocemos nuestros errores, pero no queremos enmendarlo. Ahora, no es que usted y yo nos aferremos a no querer componernos. El problema es nuestra naturaleza, que si no aprendemos a luchar contra ella, voluntariamente no vamos a decir, yo escuché al pastor hablar sobre mi problema en mi vida, mas sin embargo no quiero obedecer. Usted nunca dirá eso. El no obedecer será tan profundo en su corazón que ni usted mismo se va a dar cuenta, y vivirá confiado que está bien. Es hermoso cuando usted aprende a orar como David. Llega en la noche y le dice, Padre, yo hice este error, perdóname, cometí esta falta. Usted lo reconoce. Pero hay quienes ya su percepción espiritual ha sido tapada, que ya oran para sensibilizar y apaciguar su conciencia nada más, su estado de culpabilidad, pero no para salir del atolladero. Porque salir de ese problema implica que yo debo poner de mi parte y hacer ciertos cambios a mi vida que no estoy dispuesto a hacerlos. La manera en que tratemos a Dios será la manera en que vamos a tratar a los demás. Si usted no se enamora de Dios, no podrá enamorarse de su prójimo. Porque el primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo, igual que este, dijo el Señor, de mucha importancia. Te amarás a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se puede si no hay un enamoramiento de Dios. No se puede si decimos, tengo que ir a la iglesia. Ese vocabulario no debe existir el día de hoy, en el siglo de hoy, cuando estamos a punto de volar, a punto de ser raptado. Estamos a punto de ir a casa. David, con todos sus errores, me encanta que reconoce su error y se lo plantea a aquel que todo lo sabe. Se lo dice, yo pequé, no ellos. Si hiciéramos un censo, un cuestionamiento, ¿cómo se llama? Un survey, ¿cómo se dice en español? Como que supiera yo mucho inglés. Encuesta. Si hiciésemos una encuesta en el mundo cristiano para aquellos que se han ido y decirle, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué abandonaste la iglesia? Una gran mayoría nos va a culpar a nosotros que hemos quedado. Y no quiere decir que tengan razón, pero uno que otro pudiera tener razón. ¿No cree usted? No todos van a estar equivocados. Entonces existe una gran responsabilidad dentro de la iglesia para los que nos decimos hijos de Dios. Dios
cuando tú le hablas la verdad, Él te contesta con la verdad. Cuando tú le ocultas la verdad, Él queda callado, porque no dialoga con mentirosos, sino con humildes. Un mentiroso es un altivo que no ha reconocido su error. No pretendo tener una iglesia que sea la más perfecta del mundo. Quiero y anhelo tener una iglesia con hombres y mujeres que sean humildes para reconocer que ellos fallan igual que yo. Amén. No oculto mi doctrina, la publico a los vientos. Todo el mundo sabe cómo predica Omar Vargas. Tienen la posibilidad de retractarme o de bendecir a Dios. Hablo palabra del Rey. Un hombre íntegro es el que reconoce sus errores. Un hombre honesto es el que no lo reconoce. Porque hay muchos hombres honestos en el caminar de Dios. Está lleno de hombres honestos las iglesias. Pero usted y yo debemos anhelar tener hombres y mujeres con integridad dentro del cuerpo de Cristo. Venía un niño a la iglesia el domingo y le dice: mamá, ten estas 2 monedas, esta es para tu ofrenda y este es tu gasto del domingo, así como usted lo hace, ¿verdad? Premiando a sus hijos que limpian su cuarto. Y ahí viene el niño con su moneda en la calle jugando. Y lo aventaba su moneda y jugando, contento. Una para mi Señor, decía el niño, y otra para mis sabritas, decía. Venía contento. Así como viene su hijo los domingos cuando le da su gasto a usted. Y lo aventaba. Y de pronto la moneda cae, golpea y se va rodando y se mete en una alcantarilla. Se metió en la alcantarilla, se dice, ¿verdad? Y ¡shum!, se metió. Y el niño triste dice: ay, ni modo, Señor, se te perdió la ofrenda este domingo. Claro, el niño prefería comprar sus sabritas y no darle al Señor. A veces venimos a Dios y le damos las obras. El pastor dice que llegue 1 hora antes para orar, pero mejor me duermo. Mejor me pongo a limpiar la casa. La misma ofrenda que llevó Caín. La misma ofrenda. ¿Se da cuenta? De ahí nace el desamor de nosotros los hijos de Dios. Pero aquí no, ¿verdad, mis amados? No, aquí no, bendito sea Dios. Con esa sonrisa me dicen todo, gloria a Dios. ¿Cómo tratamos a Dios? Será el modelo de vida que nosotros tengamos. Anoche le decía a mi señora: la gente siempre, no sé dónde haya tanto material para hablar de mí y de ti. Porque oímos tantas cosas que ya nos da risa mejor, ya ni agarro coraje. Pero no saben que un día, a pesar de nuestros errores, yo decidí levantar mi casa y mi matrimonio, gracias a Dios, y amar a una sola mujer. Yo lo decidí. Amén. Usted lo decidió también. Usted tiene oportunidades, de seguro le sobran, tanto el hombre como la mujer, pero hemos decidido honrar a una sola. Bendito sea el nombre de Dios. Honrarla, no usarla, porque hay maridos que usan a la mujer, pero no es el tema. No se ponga triste. David llega a hablar con Arauna y le dice: quiero que me des ese terreno que tienes. Voy a levantar un holocausto que Jehová me ha mandado para quitar la peste que ha caído por culpa de mi error. Cuando David censa al pueblo, se envanece y mire que tiene muchos soldados. Hay pastores así. Hay pastores que cuando están llenos de gentes, llega un profesionista, llega uno que habla bien, llega uno que tiene apariencia de burguesito y lo suben al altar. Y dejan ahí al pobrecito porque es de Chiapas, porque es de Oaxaca, porque es de Guanajuato, no terminó la primaria, ahí lo dejan sentado. Y suben al burgués,
aquel que habla bonito, le dan su lugar en el altar. Pastores guiados por la vista que no tienen discernimiento del Señor. Los inflan y al rato les meten la cuchillada. Inflan a las personas por su apariencia. Si usted es de Oaxaca, es de Mexicali, yo qué sé de qué parte de México, del mundo sea, pero si usted ama a Dios, usted es un candidato para servir a Dios. Si usted es digno, se santifica su vida. Pero viene un burgués, hermano, con título y corbata, se me sienta si no ama a Dios en esta iglesia, porque no le regalo ningún puesto. Pero aquel enguarachado que ni siquiera terminó la primaria, ni hablar sabe, va para arriba del altar si es un siervo temeroso de Dios. Eso debe de ser. Pero los pastores, hermano, no miran eso. ¿Por qué? Porque igual que David, entre más ovejas tengan, más seguros se sienten. Por eso aconsejo a la gente, no busques una iglesia que esté cerca de tu casa. Busca una iglesia que esté cerca de la Biblia, de la sana doctrina. No te acomodes a tus conveniencias, acomódate a las de Dios. David le dice a este hombre, bueno, me das ese terreno. Y aquel hombre, hermanos, hasta ahí aprendemos nosotros cómo lo trató. ¿Qué viene a ser mi rey delante de un pobre como yo? Mi hermano, eso fue prácticamente lo que dijo. Léamelo alguien ahí esa parte. ¿Qué viene a ser mi rey ante mí? Mire qué hermosas palabras de este hombre. Eso solo lo hacen los siervos, las ovejas dignas del Señor como usted. Ahí está. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Usted no se va a inclinar delante de mí. Usted no va a poner el rostro en la tierra delante de mí, pero sí delante de Dios. Pero si usted dice que se humilla delante de Dios y no me respeta a mí como su pastor, usted ha sido encontrado mentiroso. ¿Puede entender eso? ¿Puedes entenderlo ahí tú también, en todo el mundo? Si dices amar a tu pastor, o amar a Dios y no respetas a tu pastor, errado. No hay cosa separada. Entonces, ¿el qué dijo? Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Mire qué calidad de corazón. Hoy la gente mira al pastorado, hermanos, como algo sin importancia. La gente se preocupa más en hablar del pastor que en ver por sus necesidades. Ese es el mundo que impera en este tiempo, hermanos, la indiferencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente la iglesia aún no entiende que su ofrenda a Dios debe nacer del corazón. Primeramente, David le dice, mira, dame esa tierra. Y él le dice, porque David le ofrece un precio por ella. Él no la pide por pedir. Ofrece el digno precio. Y este hombre le dice que se lo va a regalar. Agárralo. Si es para Jehová, no solo te doy la tierra, te doy todos los implementos y los bueyes, todo lo que tengo para tu ofrenda. Agárralo. Hay hermanos que tal vez, hermanos, cuando venden algo, lo venden más caro, le he dicho. Lo compraron en $1,000 y lo venden en 3,000 a su hermano. Eso es pecado. Te costó 1,000, regálaselo si esos 1,000 no te dejan pobre. Si ves que tu hermano lo necesita. Y este hombre le dice, agarra todo eso, te lo regalo. David dignamente le dice, representando
al futuro apóstol Pablo, le dice: no quiero nada regalado, te lo voy a pagar a lo que vale y lo que cuesta. Pablo dijo: no he comido en balde mi comida, he trabajado, decía Pablo, para no ser gravoso a nadie. Pero ese mismo hombre enseñó otra vez que el obrero sea digno de su salario. 1 Corintios capítulo 9. No hay dualidad ahí, las cosas están claras. Solamente habla de diferentes fe. Él le dice que le va a pagar y le ofrece la cantidad que es. Ese es el holocausto que quería dar. Léame Isaías 1:11 alguien rápidamente y me lo lee fuerte. Gloria al que vive. ¿Para qué les sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Asqueado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para oler mis atrios? El cristianismo que nada cuesta, nada vale. La gente cree, hermanos, que va a llegar al cielo sin sufrir, sin poner de su parte. Ese cristianismo es el popular que existe el día de hoy, aquel que ofrece solo la salida a los problemas. Con el problema que ha pasado en Ecuador, el último de los terremotos, grabo esta predicación el día 17 de abril del 2016, ¿estoy bien? Anoche, antenoche se acaba de suscitar el terremoto en Ecuador. He visto a los teleabusivos que están diciendo: yo declaro que esa nación se levanta, yo declaro esto y lo otro. ¿Que no se han dado cuenta que cuando vienen los juicios es por causa de nuestros pecados? ¿Por qué ir en contra de Dios? La gente habla de mí, me mira de mal manera porque predico lo que Cristo enseñó. Y si predico lo que Cristo enseñó, luego entonces estaré automáticamente en contra de toda la gente. Porque eso fue lo que pasó con él. Amén. Mas si yo hablara de bendición, todo mundo estaría de acuerdo conmigo y no me señalaría, porque eso es lo que están buscando, solo bendecirse. No puedo decir Dios levantará esta nación si esa nación es pecadora. Esa nación, sea quien sea, precisa arrepentirse, igual que el hombre cualquiera que sea, para que Dios lo restaure. No hay restauración sin arrepentimiento. Y esto es lo que no predican cabalmente. Solo hablan de las cosas buenas. Esos no son más que juicios de parte de Dios para despertar a esos pueblos que han caído en la indiferencia y están llevando holocaustos y ofrendas estilo Caín. Un evangelio, un cristianismo que no cuesta, no tiene valor. No puedes llegar a la hora que quieras a la iglesia. No puedes salir a la hora que quieras de la iglesia si se te necesita. Tienes un horario para entrar en la iglesia, pero no tienes un horario para salir. Porque si hay una desgracia, alguien se muere, pasa algún enfermo, un endemoniado, te tienes que quedar a luchar. A veces hay horario para entrar, pero no para salir. ¿Por qué? Porque no vengo solamente a cumplir 2 horas, 1 hora para estar con el Señor dentro de mi itinerario. Vengo a llenarme de Cristo y a platicar y a estar bien con Él, a amarlo. Ese es el holocausto que Dios le agrada. En Mateo capítulo 14, versículo 2 al 4, encontramos algo parecido.
¿Qué tan importante es Dios para usted en su vida? ¿Qué tan importante es Él que cuando se trata de Él, usted dice a todo, sí Señor, heme aquí? ¿Cuánto le amamos? Hoy la gente quiere llegar al cielo, pero no quiere entender que para llegar al cielo, a pesar de que la salvación es gratis, existe un alto riesgo y costo para servir a Dios, porque Satanás está vivo. Y la carne está más viva y es peor que el mismo diablo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? El solo leerlo me causa náuseas. Que alguien pueda decir eso. Has perdido el tiempo cuando vas a la iglesia. Para mi mente finita es un insulto hacia mi Señor que amo tanto. ¿Me entiende? El celo que tengo. ¿Cómo alguien nauseabundamente puede decir, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de diezmo que diste? ¿Para qué has desperdiciado tu ofrenda? Pudiste haberte comprado un carro nuevo con lo que has dado. Eso apesta a millas en un hombre y una mujer de Dios. Pero ahí está escrito. ¿Cómo alguien puede decir, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Algo que ha sido entregado al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que todo se lo merece, y como dijo Juan el Bautista, del cual no somos dignos ni siquiera de amarrarle la correa, como se dice aquí, las agujetas de su zapato. No somos dignos de eso. Y hay alguien que se atreva a decir que has perdido el tiempo porque vienes a la iglesia. Locos, fanáticos, que no entienden que darle a Dios es darte a ti mismo. Aleluya. Es el mejor negocio que haces en tu vida cuando le das a Dios. Pero la gente no lo entiende. En este versículo hay dos clases de cristianos. Primero, los que son capaces de darle al Señor lo más valioso sin sentir remordimiento. Esa es la gente valiosa de las iglesias. Las iglesias que se mantienen y son de Dios, Dios usa a la gente de Él para sostener su casa. Es la manera como Dios trabaja. Los usa para sostenerlos. Y hay quienes usan a Dios para sostenerse. Los que dan creyendo que van a recibir. Los otros, los que creen que el Señor no merece lo mejor y piensan que darle lo mejor al Señor es un desperdicio al mundo entero. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? Esta mujer buscó lo mejor que tenía para traerlo al Señor. Ella no tuvo egoísmo en su corazón, más bien agradecimiento, y de acuerdo a lo que trajo, así valoró al Señor en su vida, dándole lo mejor. De esta manera, el mundo verá a Dios de acuerdo a cómo nosotros tratemos al Señor, porque de la manera como tú y yo le demos al Señor y lo tratemos, de esa manera el mundo verá cuán importante es Dios y su iglesia para nosotros. Jamás podría decir un día que no vayan a orar a mi casa. Jamás. Me muero antes. Mi casa no es mi casa, es de papá.
Jamás diría, hermanos, no voy a sentarme a comer con el que tiene el pordiosero, el mendigo. No, es un privilegio para mí sentarme al lado de un pecador, porque Dios me está usando para hablarle de su Hijo. Jamás echaría a Dios de mi casa. Y a Dios muchos lo han echado fuera, no solo de las casas, sino de sus corazones y aún de las iglesias. Porque ya el hombre gobierna, no gobierna Dios. Hay muchos sabios tras los púlpitos, pero pocos humildes, llenos de su Santo Espíritu. Muchos sabios, pululan, abundan los sabios tras los púlpitos el día de hoy, llenos de sí mismos, pero carentes de Dios, llenos de abajo y vacíos de arriba. Dios es primer lugar en tu vida. Dios no es plato de segunda mesa para los que hemos aprendido que si vivimos y tenemos y somos lo que somos, es solo gracias a Él. Porque esto no es una religión, es una relación. Mi Dios es primero. El día que usted va a orar a mi casa, hay gozo en mi corazón. Me van a venir a bendecir. Le abrí las puertas nada más y nada menos que al Rey de Reyes. Oh, sí. Usted no le abrió la puerta al hermanito, a la hermanita. Usted le abrió la puerta a Dios. Porque dice, benditos los pies de los que anuncian el Evangelio. Por eso cuando yo oro las oraciones de hogar, usted me oye que digo, Padre, que la bendición que yo traigo, la bendición que mis hermanos traen, reposa en esta casa. Porque somos reyes y sacerdotes. Y yo lo sé. Y reclamo a Dios su promesa. ¿Usted se ha quedado sin comida? No. No se ha quedado sin comida, porque Dios ha cumplido su palabra, a pesar de que somos infieles. El día que yo diga, hermanos, no tengo un vaso con agua para darles, será porque en mi casa no hay lujos. Y en mi casa todavía hay cosas que deben irse al zafacón de la basura, como dijo mi hermano Gille. Amén. Entonces, ¿cómo puedo decir que no puedo darle un vaso con agua a usted? ¿Hay frío o hay calor? Dios es bueno. Sin duda, hay que tener bien al Señor, hay que tratarlo bien. Hay otro caso también, hermanos, que lo ilustra Juan en el capítulo 12. Versículo 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado, el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús a masita, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Eso fue hermoso, hermano. Eso fue hermoso. ¿Qué le daría usted al Señor si viniera en este instante? ¿Qué le daría a usted? Lo más valioso que tenga. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? A ver, piense. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene? En todo lo que tiene. La vida, dice Xiomara del Meritito Honduras. La vida. ¿Qué es lo más valioso para usted? El corazón. Y si usted le entrega el corazón, aprenderá a obedecer. Muchas personas deben de decir en este siglo, cuando pregunte a algún siervo de esta manera como lo estoy haciendo, ¿qué es lo más valioso para ti? Muchos deberían de decir, el tiempo, mi dormida, la comida. Eso es muy valioso para mí, necesito entregárselo a mi Señor. Hay quienes por comer no quieren venir a la iglesia. Hay quienes no tienen tiempo para la iglesia. Hay quienes no tienen dinero para la iglesia. Hay quienes el carro, el trabajo, la salud, la familia, todo lo que tenemos socialmente, solo sirve de tropiezo en vez de bendición.
¿Por qué? ¿Por qué, mis amados? Porque no quieren tener más, se conforman con lo que tienen. Predico y enseño al mundo entero: sea usted, vuélvase usted un inconformista en esta vida. No se conforme con lo que tiene, pero la manera de Dios. ¿Y qué es lo que Dios anhela? Usted lo sabe. ¿Qué anhela Dios? Inconfórmese, le digo. Quiera más. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Almas. Estoy inconforme. Quiero que la gente sepa que tengo sed de que almas escuchen estos mensajes y empiecen a hacer lo correcto delante de la presencia del hombre que amo. Tengo celos de Dios. No le hablo solo de las bienaventuranzas que Dios da. Le hablo del compromiso que usted y yo tenemos para salvar y alcanzar a los demás. Bendito sea el nombre de Dios. Porque esa fue la prioridad de Jesús. Quería darle el honor a su Padre. Yo quiero darle el honor también a mi Jesús. Pensar como Él piensa, no como yo pienso, porque entonces me voy a quedar. Para muchos hermanos hay que sacar lo que se supone es una bendición de nuestras vidas. Hay que sacarla. Para muchos es mejor que no tengan carro, que no tengan trabajo, que no tengan salud, que no tengan luz eléctrica, que no tengan agua, que no tengan nada. Es mejor. Pastor, usted es malo. Soy tan malo que te quiero enseñar a llegar al cielo y que escapes del infierno. Qué malo es el pastor Omar, ¿verdad? Entonces, le estoy dando vida eterna en el nombre de Jesús. Alabe a Dios. En el día de hoy, pero sigamos, hermano, dice: y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahí está la vergüenza. Cuando avergonzamos a Dios, avergonzamos a nuestros padres. Dese cuenta lo que la Biblia dice. No lea por leer. El Espíritu da entendimiento. ¿Por qué mencionan el padre de Iscariote? Porque debemos enseñar que cuando usted hierra y falla, avergüenza a sus padres terrenales también. Judas está el nombre de Judas ahí y su padre, para que entendamos que cuando fallamos como Judas, avergonzamos a papá y a mamá también. No lo ponen nomás por poner en la escritura. Hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mente materialista, mente de abajo, mente, hermanos, de un hedonista, amador de sí mismo, es la que estaba hablando ahí. Y a veces el marido o la mujer, el hijo, la hija, el hermano, cualquiera, el primo te dice, ¿para qué vas a la iglesia? Y tú dices, tienes razón, voy a perder el tiempo. Con Cristo no se gasta, se invierte. Con Cristo no se pierde el tiempo, se gana, dice el escritor Lucas. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, o sea, porque quisiera realmente ayudarles, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Ahí estaba la motivación de Judas. El dinero, lo de abajo. Alguien puede decir, pero yo no soy Judas. No, nosotros no le robamos directamente a Dios, nos robamos a nosotros mismos cuando no hacemos las cosas. Si no hay prioridad para Dios, ya todo está perdido. Si mi mover en este mundo no se centra en, hacia y por Cristo, ya estoy muerto. Peligra mi vida, peligra mi vida. Eso es muy, muy peligroso. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me vas a tener. Esto es sinónimo de lo que va a pasar muy pronto, que
que Cristo viene por su pueblo y muchos se van a quedar, no lo van a tener más. Hoy lo tenemos, hay que valorizarlo, hay que darle ese lugar, morir por él, porque es preocupante ver cómo hoy en este tiempo hay miles de personas que para ellos todo tiene que ser lo mejor, pero para el Señor lo peor, o si queda. Esta no fue la actitud de Abel. Abel escogió lo mejor para darle al Señor. Génesis 4, 3 al 5 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Cuando le damos a Dios lo mejor es porque estamos comprometiéndolo a que Él nos dé lo mejor también. Ahora, no es a futuro, es a pasado y presente. ¿Qué quiere decir? Que Él ya lo hizo en la cruz. Nos dio lo mejor que tenía Él, que fue su Hijo, para pagar el precio de nuestra iniquidad. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Sabe que el día del rapto deberemos estar impregnados de Dios y muertos para el mundo para poder ser levantados? No va a bastar el saber, el conocer, el tener título y letra, el tener cargo y puesto dentro de las iglesias, ni el llamarnos cristianos. Es necesario que Dios nos encuentre empapados de su Espíritu Santo, temerosos de Él, amadores de Dios, y a nosotros vernos en segundo término. Cuando hubieron comido, dice Juan 21:15, pero veamos antes Hebreos 11:4, lo que yo le hablaba. En Hebreos el escritor lo menciona: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando usted y yo le traemos lo peor a Dios, ¿qué estamos demostrando? Primero, que no hay amor digno hacia Dios. Segundo, que nuestra fe no es la adecuada. Porque aquí lo dice el escritor de Hebreos: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Si no existe una fe verdadera, le daremos a Dios lo que nos sobra. ¿Por qué? Porque en el momento de darlo, invertirlo o trabajar lo que sea para Dios, decimos: pero voy a perder aquí, pero no va a alcanzar para esto. ¿Por qué? Porque ya no hay fe. No hay fe, porque Dios no es mi prioridad. Juan 21:15 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas? Mire, hermoso Dios que se pone a predicar. Se pone a platicar con sus hijos. ¿Me amas? 3 veces le pregunta. ¿Cuántas veces no nos habrá preguntado hoy en día Dios si realmente le amamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios, por medio de sus mensajes, de sus predicaciones, nos está auscultando o nos está preguntando: ¿qué tanto me amas, hijo? ¿Qué tanto darías por mí? ¿Cuánto realmente me amas? En el Salmo 51:16 encontramos: porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. A Dios no le agrada lo que no viene del corazón. A Dios le agrada lo digno. Hermano mío, un buen pastor debe enseñar estos principios de calidad y no de cantidad. No es cuánto de tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo le des a Dios, no, sino es cómo se lo damos. El mejor diezmador y ofrendador de una iglesia de millonarios puede ser aquel que solo le dé $1 a Dios, porque es todo lo que tiene y lo da de corazón, de un noble y digno corazón. El sacrificio, mire Proverbios
15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. El mundo quiere agradar a Dios bajo su manera, y no es así. Hay un rol establecido. Oseas 6:6 dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Entre más conozcamos a Dios, mejor será recibido todo lo que hagamos o traigamos para Dios, porque aprenderemos a darlo como a Él le interesa. ¿Me puede entender? De la manera que Él lo acepta. Amós 5:21. Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. ¿Por qué, hermano? Porque Dios veía que se reunían, le traían cosas, pero no lo traían de corazón. Lo importante no es venir a la iglesia, que de por sí es inherente, ya es importante. Lo importante es por qué venimos, cómo venimos. Sí. Amo la obra, mi interés es que la obra crezca, mi interés es que usted sea sanado, sea salvado, pero no solo en usted, que los demás, que nosotros podamos ser ejemplo para los demás, para que vean que esto no es una religioncita, ni una iglesita, sino que es poder vivo de Dios, que da vida eterna. ¿Para qué viene a mí este incienso de Sabá y la dulce caña de una tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables y vuestros sacrificios no me agradan, dijo Jeremías 6:20. Cuando no existe la verdadera vocación, el verdadero amor para darlo, hermanos, Dios no lo recibe. Aborrezco desprecio, dice el Señor en Amós 5:21. Se agrada el Señor de millares de carneros, de miradas de ríos de aceite. Ofreceré mi primogénito por mi rebeldía, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. ¿Qué podemos ofrecerle a Dios? Mire, no podemos filosofar a Dios con conocimiento de Él. Yo no puedo decir, voy a darle mi corazón a Dios, si no le he dado mi tiempo, no le he dado, hermanos, lo que puedo dar por mera conciencia analítica, que yo lo entiendo. Olvídese de lo espiritual. Sí, estoy hablando como, lanzo esto como agentes naturales. Hay cosas que usted y yo sabemos que debemos cambiar, y porque lo hemos entendido, porque tenemos mente. Nada de espiritualidad, sino de concepción, hermanos, natural, de intelectualidad. Lo entiendo, lo recibo, lo miro, lo veo, lo entiendo. Luego entonces lo comprendí. Ahí es donde debo actuar. ¿Qué es lo que debo cambiar en mi vida? Sin caer en lo espiritual. Porque alguien puede decir, bueno, yo sé que debo de respetar a mi pastor y a Dios y hacer lo que Él me invita a hacer. Que no me ordena ni me exige, me está invitando. Pero no quiero hacerlo. Nadie se va a poner a pensar y a decir eso. Vuelvo a decir, los hechos hablan más que el inconsciente, que el subconsciente. Los hechos derriban el subconsciente. Sí. ¿Por qué? Porque se hace sin que nosotros lo premeditemos. Se vuelve una costumbre en nosotros en hacer las cosas. Se hacen porque funcionan. Y usted sabe que eso no es de Dios. Terminemos. Dice Mateo 9:13, mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. David era justo, pero cometía pecados. Pero fue, hermanos, un hombre íntegro para reconocer sus errores. Cuando yo le decía en el servicio pasado que nosotros mismos hacemos diferencia entre lo rosado y lo azul, no se sienta mal si usted mismo lo ha hecho. Si usted ha creído que es racista por preferir un güero de ojos azules y no un morenito o morenita para su familia.
somos parte, hermanos, de la comercialización intelectual que el mundo hace. Lo hacemos sin querer. No somos despreciativos o selectivos de raza porque realmente nos consideremos racistas, sino porque es parte del sistema y del medio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Luchar contra eso. Luchar contra eso. Se ha dado la idea o la costumbre de venir por venir a la iglesia. Vamos a luchar en contra de eso. Ya cada quien, hermanos, reconoce que es pecador, pero no se sincera. Vamos a luchar contra eso y aprender como David lo hizo. Él se dio cuenta, lo reconoció y no solo eso, lo presentó a Dios. Pero no se queda ahí. Y esto es lo que me encanta de algunos hombres de Dios, que reconocen, se lo plantean a Dios y resarcen. ¿Qué es resarcir? Devolver lo robado. Si Dios te ha hablado, lánzale besos a tu Cristo hermoso. Prepárate, porque al fin se acerca. Cristo viene.